Mi abuelo preguntó por la casa que me regaló. Mis padres palidecieron y vendí mi silencio por millones. En la cena de Nochebuena, mi abuelo vino de visita y preguntó: ¿Te gustó la casa que te di hace 2 años? Me quedé en shock. ¿Qué casa? Nunca recibí nada. Mi abuelo lentamente se volvió hacia mis padres. Sus rostros palidecieron. Y entonces se desató el infierno. La revelación cayó como un rayo en medio de nuestra perfecta cena familiar. Mi nombre es Elena. Tengo 29 años. Y en ese momento, detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mientras sostenía mi tenedor con puré de papas a medio camino hacia mi boca, sentí que toda mi vida había sido una mentira. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la sala. ¿De qué hablas, abuelo Roberto? Conseguí articular finalmente, mientras la mirada de mi padre se clavaba en su plato y mi madre apretaba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Mi hermano Carlos, siempre el favorito, dejó de masticar y miró alrededor confundido. La casa en Condesa, respondió mi abuelo con firmeza. Un apartamento de 2 recámaras cerca del parque. Firmé los papeles hace 2 años como tu regalo de graduación. Tus padres debían darte las llaves. Sus ojos, nublados por la edad pero aún penetrantes, no se apartaban de mis padres. Mi madre fue la primera en intentar controlar la situación. Papá, por favor, no es momento para hablar de estas cosas. Estamos celebrando Navidad, dijo con una risa nerviosa que nunca antes le había escuchado. ¿Qué casa, abuelo? Insistí, ignorando la advertencia silenciosa en los ojos de mi madre. Nunca me dieron ninguna propiedad. Mi abuelo, un hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero, se quitó lentamente sus lentes y los limpió con el borde del mantel, un hábito que tenía cuando necesitaba tiempo para procesar algo importante. Eduardo, Cristina, dijo dirigiéndose a mis padres. ¿Qué hicieron con la herencia de Elena? Mi padre carraspeó. Su frente brillaba con sudor a pesar del aire acondicionado. Roberto, hubo complicaciones con esa propiedad. Íbamos a explicártelo después de las fiestas. ¿Complicaciones? La voz de mi abuelo se elevó. A sus 82 años, raramente alzaba la voz, lo que hizo que todos en la mesa nos tensáramos. Pagué 2 millones de pesos por esa propiedad. Los papeles estaban a nombre de Elena, solo necesitaban entregárselos. ¿2 millones? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Durante 2 años había estado viviendo en un pequeño apartamento rentado, trabajando horas extras para ahorrar para el enganche de una casa propia, mientras mis padres. ¿Qué habían hecho exactamente? Carlos, mi hermano menor de 27 años, intervino con su habitual tono condescendiente. Seguro es un malentendido, abuelo. Quizás estás confundiendo las cosas. Pero la expresión de mi abuelo se endureció. No estoy confundiendo nada. Tengo copias de todos los documentos en mi despacho. La traición a la familia es imperdonable. La palabra traición quedó flotando en el aire como una acusación. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, y mi padre, por primera vez en mi vida, parecía completamente derrotado. La vendimos, confesó finalmente mi padre. Necesitábamos el dinero para la expansión del negocio familiar. Íbamos a comprarle otra propiedad a Elena cuando las cosas mejoraran. ¿Vendieron mi casa? Las palabras salieron como un grito ahogado. ¿Sin siquiera decirme que existía? ¿Mientras yo trabajaba turnos dobles para ahorrar? Mi abuelo golpeó la mesa con su puño, haciendo temblar las copas y los platos. Esa propiedad no era suya para venderla, era un regalo para Elena. Mi madre, entre sollozos, intentó justificarse. El negocio estaba en problemas. Necesitábamos capital urgentemente. Siempre planeamos reponerlo. ¿Y mi nuevo auto? Preguntó Carlos repentinamente. ¿De dónde salió el dinero para eso? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. La confrontación familiar que estaba desarrollándose frente a mis ojos revelaba más de lo que podía procesar. Mientras mis padres habían vendido mi herencia sin mi conocimiento, aparentemente habían tenido suficiente dinero para comprarle a mi hermano un BMW Serie 3 el año pasado. Carlos tiene una imagen que mantener para sus clientes, explicó débilmente mi madre. Mi abuelo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Su figura, normalmente encorvada por los años, parecía haber recuperado toda su estatura. En todos mis años, comenzó con voz temblorosa de indignación,
Nunca pensé que mis propios hijos robarían a sus hijos. Esto no quedará así. Mi padre intentó aplacarlo. Roberto, podemos resolverlo en familia. No necesitamos hacer un escándalo. ¿Escándalo? Repetí, encontrando mi voz y mi furia. ¿Te preocupa más el escándalo que haberme robado 2 millones de pesos? ¿Que haberme negado la posibilidad de tener mi propio hogar mientras me veían luchar cada mes para pagar la renta? La justicia que siempre había creído que existía en nuestra familia parecía haberse evaporado. Los mismos padres que me habían enseñado sobre honestidad y trabajo duro me habían estado mintiendo y robando. La traición familiar se sentía como un puñal entre mis costillas. Esto va más allá de un simple malentendido, continuó mi abuelo. Esto es fraude y apropiación indebida, y habrá consecuencias. Mi madre sollozó más fuerte. Es Navidad. ¿Podemos hablar de esto después? La Navidad se trata de verdad y amor, respondió mi abuelo, no de mentiras y robos. En ese momento algo cambió dentro de mí. La niña que siempre había buscado la aprobación de sus padres, que había aceptado ser segunda después de Carlos, que había tragado sus dudas cuando veía los nuevos lujos que aparecían en casa mientras a mí me decían que apretara el cinturón. Esa niña murió esa noche. Quiero ver los papeles, dije con una calma que no sabía que poseía. Quiero ver todo, los documentos originales, el contrato de venta, a quién le vendieron mi propiedad y qué hicieron exactamente con mi dinero. Mi padre, intentando recuperar el control, respondió: «Eres nuestra hija, no hablarás con nosotros en ese tono». «Y ustedes eran mis padres», respondí, sorprendiéndome con mis propias palabras. Se suponía que debían protegerme, no robarme. Mi abuelo puso su mano sobre mi hombro. «Mañana iremos a mi despacho. Tengo copias de todo». Y luego miró directamente a mi padre. «Veremos quién sigue siendo parte de esta familia y de mis negocios». La venganza no estaba en mis planes esa noche navideña, pero mientras veía el miedo en los ojos de mis padres ante las palabras de mi abuelo, supe que la justicia finalmente estaba en camino. La casa que nunca conocí sería solo el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena terminó abruptamente después de aquella revelación. Mi abuelo se retiró temprano, prometiendo que nos veríamos al día siguiente en su despacho a las 10 de la mañana. Cuando intenté levantarme para irme también, mi madre agarró mi brazo con desesperación. «Elena, por favor, tienes que entender. Todo lo hicimos por el bien de la familia», suplicó, con lágrimas que ahora me parecían calculadas. «¿Por el bien de qué familia exactamente?», respondí, liberándome de su agarre. «¿La que incluye a Carlos y sus caprichos, pero no mis necesidades básicas?». Mi padre, recuperando algo de su habitual autoritarismo, intervino. «No tienes idea de las presiones financieras que enfrentamos. Carlos necesitaba establecerse adecuadamente en el mundo empresarial, y yo no». La indignación me daba fuerzas. Mientras yo trabajaba turnos dobles, ¿ustedes vendían mi herencia para financiar el estilo de vida de Carlos? Mi hermano, que hasta ese momento había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. «No es mi culpa que el abuelo decidiera darte una propiedad a ti y no a mí. Papá solo estaba equilibrando las cosas». La traición familiar se extendía como una telaraña. Cada palabra revelaba nuevas capas de engaño. Carlos no solo conocía la situación, sino que la justificaba. Mi propio hermano había sido cómplice. ¿Equilibrando?, repetí incrédula. ¿Robándome a mí para darte a ti es equilibrar? Basta ya, ordenó mi padre. Esto es un asunto familiar que resolveremos sin la interferencia de tu abuelo. Él ya está mayor y no entiende cómo funcionan los negocios modernos. Los negocios modernos no incluyen el fraude, respondí, recogiendo mi abrigo. Y este asunto familiar parece más bien un delito. Salí de la casa con el corazón palpitante, ignorando los llamados de mi madre. La nieve comenzaba a caer, y mientras conducía hacia mi pequeño apartamento rentado, las lágrimas nublaban mi visión. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Durante 2 años había estado sacrificándome, mientras ellos me robaban descaradamente. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente cada momento en que mis padres habían priorizado a Carlos, cada vez que me habían dicho que no había dinero para ayudarme con mis estudios o con el enganche de un apartamento. Todo mientras, aparentemente, disponían de millones que me pertenecían. A la mañana siguiente, llegué puntual a la oficina de mi abuelo. Su edificio, uno de los más antiguos y respetados en el distrito financiero, siempre me había intimidado. Pero ese día, entré con la determinación de alguien que busca justicia. Mi abuelo ya estaba esperando, junto con Ramón Gutiérrez, su abogado de confianza desde hacía décadas. Sobre el escritorio de caoba
Había una carpeta gruesa con el logotipo de Inmobiliaria Mendoza. Elena, me saludó mi abuelo, su voz más calmada pero igualmente firme. Siéntate. Hay mucho que debes saber. Ramón abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. El primero era un título de propiedad de un apartamento en Condesa, uno de los barrios más codiciados de la ciudad, a mi nombre, fechado hace 2 años, coincidiendo exactamente con mi graduación. Este fue mi regalo para ti, explicó mi abuelo. Siempre fuiste una nieta dedicada, estudiosa. Quería darte seguridad para que pudieras iniciar tu carrera sin las preocupaciones financieras que yo tuve. Mis ojos recorrieron los documentos, deteniéndose en las firmas, la de mi abuelo como comprador, y sorprendentemente, la de mi padre como testigo. ¿Mi padre firmó esto?, pregunté. La traición familiar se sentía aún más profunda. Sí, confirmó Ramón. Él estaba presente en la firma. Sabía perfectamente que esta propiedad era para ti. El siguiente documento me dejó sin aliento. Un contrato de venta del mismo apartamento, fechado 3 meses después, firmado por mis padres como representantes legales míos. Una falsificación evidente, ya que yo era mayor de edad y nunca había otorgado tal poder. Ellos falsificaron mi firma, murmuré, reconociendo la burda imitación de mi rúbrica. Efectivamente, asintió Ramón. Lo que constituye un delito de falsificación y fraude, sin mencionar la apropiación indebida. Mi abuelo golpeó ligeramente su bastón contra el suelo, un gesto que solía hacer cuando tomaba decisiones importantes. La pregunta es, Elena, ¿qué quieres hacer al respecto? La confrontación que se avecinaba podría destruir a mi familia, pero ¿acaso no lo habían hecho ya ellos? ¿No habían traicionado la confianza más básica entre padres e hijos? Quiero la verdad completa, respondí finalmente. Y quiero justicia. Tus padres y Carlos llegarán en media hora, informó mi abuelo. Les he citado sin decirles que estarías aquí. Creo que es hora de una confrontación directa. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Repasamos más documentos, incluidos los registros bancarios que mostraban dónde había ido a parar mi dinero. Una inversión en la empresa familiar que nunca dio frutos, el BMW de Carlos, remodelaciones en la casa de mis padres y vacaciones de lujo que nunca mencionaron. Cuando finalmente llegaron, sus rostros pasaron de la sorpresa a la alarma al verme sentada junto a mi abuelo y su abogado. Carlos intentó mantener su habitual aire de superioridad, pero pude notar el miedo detrás de su fachada. ¿Qué significa esto?, exigió mi padre. Dijiste que era una reunión de negocios urgente. Y lo es, respondió mi abuelo con frialdad. El negocio de la herencia robada de tu hija. Mi madre intentó su táctica habitual. Roberto, por favor, podemos hablar en privado, como familia. Ya no hay privacidad en esto, interrumpió mi abuelo, señalando los documentos desplegados. Todo está aquí, documentado. La herencia que le robaron a Elena, cada peso que desviaron para sus propios lujos y para consentir a Carlos. Mi padre cambió de estrategia. Fue una decisión de negocios. Elena no tiene la experiencia para manejar una propiedad de ese valor. Íbamos a compensarla eventualmente. ¿Compensarme? Mi voz sonaba extrañamente calmada incluso para mí. ¿Cuándo exactamente? ¿Mientras me veían luchar para llegar a fin de mes? ¿Mientras pretendían que no tenían dinero para ayudarme? Carlos intervino. No dramatices, Elena. Siempre has sido la dramática de la familia. El dinero se usó para inversiones importantes, como tu BMW, pregunté, deslizando el recibo hacia él. ¿O las vacaciones en Europa que nunca mencionaron? La habitación quedó en silencio. La evidencia era innegable. Tenemos 3 opciones, explicó Ramón, tomando el control profesional de la situación. Primera, presentar cargos criminales por fraude, falsificación y apropiación indebida. Segunda, llegar a un acuerdo de restitución completa más daños. Tercera, una combinación de ambas. La palabra criminal pareció golpear a mis padres como un mazo. La respetabilidad social siempre había sido su obsesión, y ahora enfrentaban la posibilidad de un escándalo público y consecuencias legales. No pueden hablar en serio, balbuceó mi madre. Somos familia. Una familia no roba a sus propios miembros, respondí. Una familia no falsifica firmas ni miente durante años. Mi abuelo, que había permanecido observando, finalmente habló. Eduardo, Cristina, tienen 24 horas para presentar un plan de restitución completa para Elena. Eso incluye el valor actual de la propiedad, más intereses, más daños. De lo contrario, Ramón presentará cargos formales. «¡No puedes hacer esto!», explotó mi padre. «Soy tu hijo, y ella es mi nieta», respondió mi abuelo con una calma aterradora.
una nieta a la que traicionaste por codicia. Además, añadió, hay otra consecuencia inmediata. Quedas relevado de tus responsabilidades en Inmobiliaria Mendoza, efectivo de inmediato. La empresa familiar, el imperio que mi abuelo había construido y que mi padre esperaba heredar algún día. La sangre abandonó el rostro de mi padre. No puedes quitarme la empresa, protestó débilmente. No es tuya para que te la quite, respondió mi abuelo, y has demostrado que no mereces dirigirla. Carlos, siempre pendiente de su propio interés, preguntó rápidamente, ¿y qué hay de mí? Yo soy parte de la empresa también. Mi abuelo lo miró con desprecio. Tú, Carlos, has sido cómplice. Tu posición también está en revisión. La venganza no era lo que yo buscaba al inicio, pero la justicia que se estaba desarrollando frente a mis ojos tenía un sabor dulce. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que alguien priorizaba mis derechos sobre los caprichos de Carlos. Esto es ridículo, murmuró Carlos, pero su habitual confianza había desaparecido. Tienen 24 horas, repitió mi abuelo. Ni un minuto más. Cuando salimos del despacho, mi abuelo me tomó del brazo. Elena, lo siento. Debí haber verificado que recibieras tu regalo. Confié en tus padres y te fallé. No me fallaste tú, abuelo, respondí, sorprendida por mi propia fortaleza. Ellos lo hicieron. Aún así, continuó, quiero compensarte. No solo recuperarás lo que te pertenece, sino que tengo una propuesta para ti. Necesito sangre nueva en la empresa, alguien con principios y determinación. Esa noche, mientras mis padres y Carlos sin duda discutían frenéticamente sobre cómo salvar su situación, yo estaba sentada en mi pequeño apartamento contemplando el futuro. La traición familiar había sacudido mis cimientos, pero también me había liberado. Ya no era la hija complaciente que aceptaba migajas mientras Carlos recibía el festín. Al día siguiente, exactamente 24 horas después, volví al despacho de mi abuelo. Mis padres ya estaban allí, con expresiones sombrías y una carpeta que supuse contenía su oferta de restitución. Antes de comenzar, dijo mi padre con un tono que intentaba sonar autoritario pero fallaba, queremos dejar claro que todo esto ha sido un malentendido. Un malentendido que duró 2 años y costó 2 millones de pesos, respondió mi abuelo secamente. Mi madre, siempre la mediadora, intervino. Elena, hemos preparado una propuesta generosa. Te transferiremos la casa familiar. Es más valiosa que el apartamento original, la casa donde crecí, donde cada rincón me recordaría la preferencia por Carlos, las mentiras, la traición. No quiero la casa, respondí tranquilamente. Quiero exactamente lo que me corresponde, ni más ni menos. Mi padre deslizó la carpeta hacia Ramón. Nuestra oferta final. La casa, más un puesto directivo en la empresa para Elena. Mi abuelo revisó los documentos con Ramón, intercambiando miradas ocasionales. Finalmente, Ramón habló. Esta oferta es insuficiente. La casa tiene una hipoteca considerable que ustedes no mencionan, y el puesto directivo no está especificado en términos claros. La confrontación estaba llegando a su punto crítico. Mis padres habían esperado comprarme con promesas vacías, igual que habían hecho toda mi vida. Rechazamos esta oferta, declaró mi abuelo. Ramón, procede como discutimos. El abogado asintió y sacó un sobre sellado. Estos son los documentos para presentar cargos formales. Estarán en manos de las autoridades esta tarde a menos que lleguemos a un acuerdo real. El pánico cruzó el rostro de mis padres. La amenaza de un proceso criminal ya no era abstracta, sino inminente. Esperen, mi madre parecía desesperada. ¿Qué quieren exactamente? Mi abuelo me miró, indicándome que era mi turno de hablar. La noche anterior habíamos discutido mis condiciones, y ahora era el momento de presentarlas. Quiero el valor actual de la propiedad original, que según las tasaciones recientes es de 3 millones de pesos, más 1 millón adicional por los daños causados, dije con voz firme. También quiero una declaración firmada admitiendo lo que hicieron. 4 millones, exclamó mi padre. Es imposible, vendieron mi apartamento por 2 millones. Respondí. ¿Dónde está ese dinero ahora? ¿En el BMW de Carlos? ¿En sus vacaciones secretas? Además, añadió mi abuelo, Elena asumirá la posición de directora de operaciones en Inmobiliaria Mendoza, efectivo inmediatamente. Un puesto que, Eduardo, tú ya no ocupas. La justicia que se estaba desarrollando superaba mis expectativas. No solo recuperaría lo que me habían robado, sino que tomaría el lugar que mi padre siempre había reservado para Carlos en la empresa familiar. Eso es todo, concluyó mi abuelo. Tienen 1 hora para decidir. ¿Aceptan estos términos o enfrentan las consecuencias legales? Nos retiramos, dejando a mis padres para que deliberaran. En el pasillo,
Mi abuelo me apretó el hombro. Estás haciendo lo correcto, me aseguró. A veces la justicia en la familia es la más difícil, pero también la más necesaria. Una hora después, cuando regresamos al despacho, mis padres parecían derrotados. Carlos se había unido a ellos, su rostro una máscara de resentimiento. Aceptamos, dijo mi padre mecánicamente, empujando hacia nosotros un documento firmado, pero con una condición. Esto queda entre nosotros. Nadie más debe saber lo que pasó. Mi abuelo miró a Ramón, quien revisó rápidamente el documento. Legalmente es aceptable, confirmó el abogado. Han accedido a todas las condiciones financieras y a la posición en la empresa. En cuanto a la confidencialidad, dije, encontrando mi voz, la aceptaré bajo una condición, que nunca más pretendan que esto fue un malentendido, que admitan, al menos entre nosotros, que me robaron deliberadamente. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, para mi sorpresa, fue Carlos quien habló. Lo admito, dijo, sin mirarme a los ojos. Sabía sobre el apartamento, sabía que te pertenecía y no dije nada cuando lo vendieron para comprarme el auto y otras cosas. La confesión de mi hermano pareció romper algo en mis padres. Mi madre comenzó a llorar, no lágrimas manipuladoras esta vez, sino genuinas. Lo siento, Elena, dijo entre sollozos. Te fallamos como padres. La preferencia por Carlos se convirtió en algo enfermizo a lo largo de los años. Mi padre, siempre el más orgulloso, fue el último en ceder. Nunca debimos hacerlo, admitió finalmente, su voz apenas audible. Fue un abuso de confianza imperdonable. Las palabras que por años había deseado escuchar llegaban finalmente, aunque bajo circunstancias que nunca habría imaginado. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente sobre la mesa. Firmaremos los documentos finales mañana, anunció Ramón. La transferencia de fondos debe completarse en 48 horas, y Elena asumirá su nuevo cargo el lunes. Mientras salíamos, Carlos intentó acercarse a mí. Elena, espero que algún día puedas perdonarnos. Lo miré. Este hermano que había sido cómplice de mi despojo, que había disfrutado de lujos comprados con mi dinero mientras yo luchaba por sobrevivir. El perdón no es algo que pueda prometer ahora, respondí sinceramente. La confianza, una vez rota, no se repara con palabras. 3 meses han pasado desde aquella revelación navideña. Mi vida ha cambiado completamente. Con el dinero recuperado, compré un hermoso apartamento, irónicamente en el mismo edificio que mi abuelo me había regalado originalmente. La justicia tiene sus pequeñas poéticas venganzas. Mi posición en Inmobiliaria Mendoza ha sido desafiante, pero gratificante. Descubrí que tengo un talento natural para los negocios, algo que mi padre siempre insistió que solo Carlos poseía. La relación con mi familia está en un frágil proceso de reconstrucción. Mis padres han intentado acercarse, ahora desde una posición de genuina contrición. Carlos y yo apenas hablamos, aunque noto en sus ojos un respeto que nunca antes me había mostrado. Mi abuelo, en sus sabios 82 años, me dijo algo que guardo como un tesoro. La traición familiar es la más dolorosa, pero enfrentarla con dignidad revela nuestro verdadero carácter. Esta Navidad será diferente. La celebraremos en mi nuevo hogar, un espacio que representa no solo mi independencia financiera, sino mi liberación emocional. Un lugar construido no sobre mentiras y favoritismos, sino sobre la base de la justicia y la verdad. La venganza nunca fue mi objetivo, pero la justicia que finalmente obtuve ha sido la mejor sanación. A veces, las revelaciones más dolorosas traen las transformaciones más necesarias. Y a veces, un simple comentario durante una cena navideña puede desenredar toda una vida de engaños. La herencia que recuperé va mucho más allá de los millones de pesos o del apartamento. Recuperé mi dignidad, mi lugar en la empresa familiar y, lo más importante, la verdad que me habían negado por tanto tiempo. Mientras decoro mi nuevo hogar para las fiestas, pienso en cómo una simple pregunta de mi abuelo, ¿te gustó la casa que te di?, desencadenó una avalancha de verdades que transformó nuestras vidas para siempre. A veces, la confrontación más dolorosa es precisamente la que más necesitamos, y aunque las cicatrices de la traición familiar nunca desaparecerán por completo, he aprendido que la justicia, cuando finalmente llega, trae consigo una paz que ni el dinero ni el poder familiar pueden comprar. Esta es mi historia de traición y redención. Una historia que comenzó con una pregunta inocente en Navidad y terminó reescribiendo el futuro de toda nuestra familia. Una historia donde, finalmente, la verdad prevaleció sobre años de mentiras y manipulación. En mi nuevo cargo como directora de operaciones, he implementado políticas de transparencia que mi padre siempre resistió.
la empresa está creciendo más fuerte que nunca. Y mi abuelo, a pesar de su edad, parece rejuvenecer al verme liderar con integridad donde antes reinaba el engaño. Carlos ha tenido que ajustarse a una nueva realidad donde ya no es el heredero automático. Trabaja ahora en un puesto menor, aprendiendo el negocio desde abajo, como debió haberlo hecho desde el principio. Nuestros encuentros en la oficina son cordiales pero distantes, cargados con el peso de una confianza rota que tomará años reconstruir, si es que alguna vez lo hacemos. Mis padres han vendido la casa familiar, mudándose a un apartamento más modesto. Un acto simbólico, quizás, de reconocimiento de sus errores. Mi madre me llama regularmente, intentando reparar lo que se rompió. Mi padre, siempre más orgulloso, mantiene una relación formal conmigo, principalmente enfocada en asuntos de la empresa cuando es absolutamente necesario. El abuelo Roberto, el héroe inesperado de esta historia, sigue siendo mi mayor apoyo y mentor. Siempre vi en ti lo que ellos se negaban a ver, me confesó recientemente. La verdadera heredera de mi visión y mis valores. Esta noche, mientras coloco la estrella en la cima de mi árbol de Navidad, reflexiono sobre cómo, a veces, los regalos más valiosos no son los que vienen envueltos en papel brillante, sino aquellos que llegan en forma de verdad y justicia, por dolorosos que sean inicialmente. La confrontación que comenzó aquella Nochebuena me liberó de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba, y aunque el camino hacia la reconciliación familiar será largo y quizás nunca completo, he encontrado una paz en la justicia que finalmente ha prevalecido. Esta es mi nueva vida, construida sobre los cimientos de la verdad y no sobre la arena movediza de las mentiras familiares. Y mientras contemplo las luces de la ciudad desde la ventana de mi apartamento, el apartamento que representa mi victoria sobre la traición, siento una profunda gratitud hacia el destino y hacia mi abuelo, cuya simple pregunta desencadenó mi liberación. La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero la justicia es un banquete que nutre el alma, y en este caso, llegó justo a tiempo para Navidad. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.